Durante toda la saga de Resident Evil, es muy común escuchar hablar de virus, de parásitos y de mutaciones. Pero ¿y si te dijera que en la séptima entrega los principales enemigos están inspirados en organismos que probablemente están creciendo en tu jardín o sobre alguna fruta olvidada en tu cocina en este preciso momento? Los holomorfos son criaturas cuyo concepto se basa en uno de los reinos biológicos más extraños e incomprendidos de la naturaleza, el reino de los hongos, el reino fungi. Con Resident Evil 7, Capcom no solo devolvió a la saga la esencia del survival horror que tanto caracterizaba a la franquicia, sino que también dejó de lado a los clásicos virus para crear enemigos inspirados en organismos reales con características sorprendentemente aterradoras. Hoy vamos a descubrir qué tan reales son los holomorfos y por qué los hongos podrían ser algunos de los organismos más fascinantes y perturbadores de todo el planeta. Los holomorfos son uno de los principales enemigos del juego. Se trata de criaturas humanoides cuya altura y morfología varían considerablemente, originadas a partir de personas infectadas por el Mold, una colonia fúngica creada por Evelyn, un arma bioorgánica diseñada para infectar y controlar a otros organismos. Su cuerpo parece estar formado por una masa negra de aspecto mate, con una superficie rugosa e irregular, que recuerda a la corteza de un árbol. Algunas variantes presentan enormes bocas repletas de dientes desordenados, con las que desgarran a sus víctimas, mientras que otras son capaces de expulsar un líquido corrosivo capaz de dañar gravemente a quien tenga enfrente. Además de su fuerza física, poseen una resistencia extraordinaria. Incluso cuando sufren heridas severas o pierden alguna extremidad, continúan avanzando hasta su objetivo como si el daño apenas les afectara. Desde un punto de vista microbiológico, estas criaturas resultan especialmente interesantes porque Capcom decidió alejarse de los tradicionales virus y parásitos para basar su diseño en los hongos. Aunque muchas personas todavía creen que los hongos son plantas, en realidad pertenecen a un reino completamente diferente. Presentan características morfológicas, fisiológicas y metabólicas únicas que los distinguen tanto de las plantas como de los animales. Por esta razón, ocupan su propio lugar dentro del árbol de la vida. De manera general podemos dividirlos en hongos macroscópicos, como el típico champiñón que todos conocemos, y hongos microscópicos, entre los que se encuentran los mohos. Estos últimos serán el foco de este análisis, ya que comparten varias características con el organismo responsable de los holomorfos. Aunque existen diferencias entre ambos grupos, la mayoría comparte una estructura fundamental llamada micelio. El micelio es una extensa red formada por filamentos microscópicos llamados hifas, cuya función principal es absorber nutrientes, secretar enzimas y permitir el crecimiento de los hongos. Algunas de estas hifas también se especializan en la formación de esporas, las estructuras encargadas de la reproducción y dispersión del organismo. Con esto en mente, no resulta tan descabellado imaginar que los holomorfos sean enormes masas de hifas y de micelio que crecieron utilizando como fuente de nutrientes la materia orgánica del huésped al que infectaron. Por la apariencia compactada, rugosa y endurecida del moho que invade la casa de los Baker, así como el cuerpo de los propios holomorfos, me parece muy razonable pensar que el mold podría estar formado por un hongo filamentoso con hifas septadas. ¿A qué me refiero con esto? Bien, en términos generales, podemos encontrar dos tipos de hifas en los hongos. Las primeras son las hifas septadas, que poseen tabiques transversales llamados septos. Estas estructuras dividen parcialmente las células y regulan el paso de sustancias entre ellas, proporcionando una mayor organización y resistencia al micelio. Como resultado de todo esto, muchas colonias de hongos septados presentan una textura más compacta y firme, muy parecida a la que observamos tanto en los holomorfos como en el moho que invade la mansión de los Baker. Por otro lado, existen las hifas cenocíticas, que carecen de estos septos. Entonces, al no existir compartimientos internos, el citoplasma fluye libremente a lo largo de toda la hifa, lo que suele dar lugar a colonias con un aspecto más algodonoso o esponjoso. Dentro del juego, cuando dañamos a un holomorfo, también podemos observar un líquido oscuro saliendo del interior de su cuerpo.
Si asumimos que estas criaturas están constituidas casi por completo por micelio, ese fluido podría representar lo que es el citoplasma dentro de las hifas, rico en nutrientes, metabolitos y otras sustancias que normalmente circulan por el interior de ellas, en lugar de sangre, como ocurriría en un ser humano. El característico color negro de los holomorfos también podría tener una explicación biológica bastante interesante. Algunos hongos son capaces de sintetizar melanina, el mismo pigmento responsable del color de la piel, el cabello y los ojos en los seres humanos. En la microbiología, los hongos que producen este pigmento suelen denominarse hongos melánicos, mientras que aquellos que carecen de él se conocen como hongos hialinos. Un buen ejemplo lo encontramos dentro del género Aspergillus. Aspergillus niger desarrolla colonias de color negro debido a la abundante producción de pigmentos, mientras que Aspergillus flavus forma colonias de tonalidades verdes y amarillentas. Habría sido muy interesante, o un detalle bastante interesante, que Capcom aprovechara esta diversidad para crear holomorfos de distintos colores, cada uno con habilidades muy peculiares. Otra de las características llamativas de algunas variantes es su capacidad para expulsar una especie de líquido corrosivo por la boca. Aunque esto está claramente exagerado para hacerlo más peligroso, sí tiene cierto fundamento biológico. Verán, muchos hongos producen y secretan una gran variedad de sustancias al medio, entre ellas enzimas capaces de degradar proteínas, lípidos y otros componentes de los tejidos, además de compuestos antimicrobianos, como los antibióticos, que les permiten competir contra otros microorganismos por el espacio y por los nutrientes. Los holomorfos y la familia Baker también comparten una especie de conciencia colectiva controlada por Evelyn, quien altera su comportamiento y provoca alucinaciones en los infectados. Aunque este nivel de control pertenece completamente a la ficción, está inspirado en fenómenos reales. Los hongos pueden comunicarse mediante señales químicas y coordinar determinadas respuestas dentro de una colonia. Además, algunas especies establecen relaciones muy complejas con otros organismos e incluso son capaces de modificar su comportamiento. El ejemplo más famoso es el del género Ophiocordyceps, cuyos hongos infectan hormigas y alteran su comportamiento hasta hacer que asciendan a la vegetación antes de morir, y desde esa posición elevada, el hongo libera sus esporas y aumenta la probabilidad de infectar a nuevos individuos. Por otra parte, también existen hongos capaces de producir sustancias con efectos psicoactivos, como las especies del género Psilocibe, responsables de sintetizar la psilocibina. Sin embargo, ninguno de estos organismos ejerce un control absoluto sobre el cerebro humano como ocurre con Evelyn. La vía de transmisión del mold nunca se explica con claridad dentro del juego. Si intentáramos compararlo con un hongo real, una posibilidad sería la inhalación o la ingestión accidental de las esporas, que posteriormente colonizarían el organismo del huésped. Sin embargo, en Resident Evil 7 también parece existir la transmisión mediante contacto directo con el tejido infectado, por lo que probablemente el mold combine distintos mecanismos de infección para favorecer esta propagación. Como ocurre con muchos elementos de la saga, Capcom tomó conceptos reales de la microbiología y los llevó al extremo para crear una amenaza sumamente aterradora. Aún así, resulta sorprendente la cantidad de detalles inspirados en la biología de los hongos que podemos encontrar en el diseño de los holomorfos. La próxima vez que veas un champiñón en el bosque o un moho creciendo sobre una fruta olvidada, recuerda que posiblemente estás observando a uno de los grupos de organismos más extraños, complejos y fascinantes de toda la naturaleza, y que por suerte todavía estamos muy lejos de tener un holomorfo esperándonos en el sótano. Y eso fue solo el principio. Resident Evil está lleno de criaturas inspiradas, aunque sea de manera muy parcial, en conceptos reales de la microbiología. Si te gustaría que analizáramos cuál podría ser el origen científico de algunos de los enemigos de la saga, házmelo saber en los comentarios. Y simplemente para finalizar, me gustaría darte las gracias por haberte tomado el tiempo de ver este video. Espero que haya sido interesante y que hayas aprendido aunque sea un poquito sobre los hongos. Nos vemos en la próxima y muchas gracias.